Ayer mismo hablé con Jimmy Hart, y estaba bien. Es horrible que haya pasado esto. El 24 de julio de 2025, la leyenda de la lucha libre Hulk Hogan fue declarado muerto a los 71 años. Pero ahora han salido a la luz unas impactantes imágenes que muestran sus últimos momentos, y digamos que no fueron nada tranquilos. Al parecer, no fueron las operaciones lo que le mataron. Fue lo que pasó después. Te lo cuento con detalle. La verdadera historia de la muerte y los problemas de salud de Hulk Hogan. La historia de Terry Gene Bollea, más conocido en todo el mundo como Hulk Hogan, llegó a su capítulo final el 24 de julio de 2025, en silencio, en su casa de Clearwater, Florida. Informes oficiales de múltiples fuentes fiables, entre ellas TMZ, The US Sun y People, confirmaron que Hogan murió de un paro cardíaco en su residencia. Pero antes de poder comprender la verdad sobre su muerte, debemos examinar el complejo recorrido de salud que lo llevó a este trágico momento. Según sus propias palabras, en una reciente entrevista en un podcast, me han operado 10 veces de la espalda. Me han sustituido 2 caderas y 2 rodillas. Justo antes de que falleciera mi madre, que estaba ciega, me dijo, Terry, quiero medirte otra vez. Y me midió. Medía 1,93 mi. Y eso es lo que mido ahora. Pero entonces medía 2,01 mi. Así que has perdido 7 centímetros. El desgaste físico del cuerpo de Hogan era impresionante. Solo en la última década se había sometido a más de 25 operaciones en diferentes partes del cuerpo, lo que da testimonio de la brutal realidad que se esconde tras el glamour y la ostentación de la lucha libre profesional. No se trataba de intervenciones menores, sino de importantes operaciones reconstructivas que dejarían a la mayoría de las personas postradas en cama durante meses. La primera crisis de salud grave que marcaría los últimos años de Hogan comenzó a surgir a principios de la década de 1990. Durante este periodo, Hogan se enfrentó a acusaciones de uso de esteroides, lo que le llevó a una baja temporal de la WWF, ahora PWE. Aunque las implicaciones legales fueron significativas, el impacto físico de las drogas para mejorar el rendimiento en su cuerpo se haría evidente en los años siguientes, contribuyendo a la cascada de problemas de salud que le acosarían durante décadas. El final de la década de 1990 marcó el comienzo de lo que se convertiría en una serie implacable de intervenciones quirúrgicas. En 1998, Hogan se sometió a su primera cirugía documentada en la rodilla izquierda, que fue grabada en video. A pesar de la intervención, Hogan experimentó un dolor intenso después, lo que indicaba que el daño en sus articulaciones era más extenso de lo que se creía inicialmente. La filmación de esta cirugía fue particularmente reveladora, ya que mostraba a un hombre que ya luchaba con las consecuencias de la profesión que había elegido, pero que aún estaba decidido a seguir actuando. Los problemas de rodilla persistieron, y, en 1999, Hogan se sometió a otra cirugía en la rodilla izquierda, realizada por el Dr. Fox, descrita como un procedimiento de limpieza. Sin embargo, el dolor continuó sin remitir, lo que sugería que el daño estructural subyacente era superior a lo que las técnicas quirúrgicas convencionales podían tratar por completo. Este patrón de cirugía seguida de dolor continuo se convertiría en un tema recurrente a lo largo del recorrido médico de Hogan. La situación se agravó drásticamente en 2009, lo que muchos consideran el inicio del deterioro más grave de la salud de Hogan. Durante un episodio del reality show de su hija Brooke Hogan, Brooke Knows Best, Hogan se derrumbó de dolor, revelando el alcance de sus problemas de columna a la audiencia de la televisión nacional. El carácter público de este colapso fue especialmente significativo porque mostró a los fans que su héroe estaba sufriendo de verdad, y no solo lidiando con dolores y molestias menores. Tras este colapso, a Hogan le diagnosticaron graves problemas de columna que le causaban lo que los médicos describieron como un dolor constante y aplastante y entumecimiento en las piernas. El entumecimiento era especialmente preocupante porque indicaba un posible daño nervioso que podría provocar una discapacidad permanente. El dolor era tan intenso que le impedía permanecer de pie durante largos periodos de tiempo, lo que alteraba fundamentalmente su capacidad para realizar incluso las actividades cotidianas más básicas. En lugar de someterse a una cirugía tradicional, más invasiva, que podría haber puesto fin a su carrera como luchador de inmediato, Hogan optó por una cirugía láser de espalda. Esta decisión reflejaba su esperanza de encontrar una forma de seguir luchando mientras controlaba sus problemas de salud. La cirugía láser se consideró un término medio, menos invasiva que los procedimientos tradicionales, pero que aún ofrecía esperanzas de aliviar el dolor. El año 2010 resultó especialmente difícil, con múltiples cirugías y complicaciones que comenzaron a dibujar el panorama de un hombre cuyo cuerpo se deterioraba más rápido de lo que la intervención médica podía seguir el ritmo.
El 6 de octubre de 2010, Hogan se sometió a una cirugía de espalda para implantar un estimulador espinal permanente, un procedimiento que describió como muy doloroso. El estimulador espinal tenía como objetivo bloquear las señales de dolor para que no llegaran al cerebro, actuando esencialmente como un sistema de interferencia eléctrica para su dolor crónico. Sin embargo, el estimulador no proporcionó el alivio esperado. A pesar de la intervención, Hogan siguió sufriendo un dolor insoportable, posiblemente debido a lo que los profesionales médicos identificaron como síndrome de cirugía fallida de espalda, FBSS, por sus siglas en inglés. El FBSS es una afección especialmente difícil, en la que los pacientes siguen experimentando dolor crónico a pesar de la intervención quirúrgica, lo que a menudo requiere procedimientos adicionales que conllevan sus propios riesgos y complicaciones. El fracaso del estimulador de la médula espinal fue tan inmediato y grave que Hogan fue reingresado en el hospital el 7 de octubre de 2010, solo un día después de la intervención inicial. Este rápido reingreso era un claro indicio de que su afección era más compleja y grave de lo que su equipo médico había previsto inicialmente. El 21 de diciembre de 2010, el estado de Hogan se había deteriorado hasta tal punto que requirió una cirugía de espalda de 10 horas para enderezar su columna vertebral. No se trataba de una intervención menor, sino que implicaba una extensa fusión y reestructuración de su columna vertebral. La cirugía fue tan compleja y prolongada que representó una de las intervenciones médicas más importantes de su carrera. Aunque los informes indicaban una recuperación satisfactoria en un principio, los retos que se presentaron a continuación demostrarían que ni siquiera esta extensa cirugía podía resolver por completo los problemas subyacentes. Las complicaciones se extendieron más allá de sus problemas de espalda en 2011, cuando Hogan sufrió graves problemas tras lo que debería haber sido una cirugía dental rutinaria. Durante una intervención de injerto sinusal para implantes dentales, se le dejó accidentalmente una grapa metálica en la boca, lo que provocó una infección grave que requirió una cirugía adicional. Este incidente puso de manifiesto que incluso las intervenciones médicas menores se habían convertido en un riesgo para Hogan, cuyo cuerpo parecía cada vez más incapaz de soportar cualquier tipo de intervención médica sin complicaciones. Las complicaciones dentales fueron tan graves que Hogan tuvo que someterse a otra cirugía en enero de 2012 para extraer la tachuela metálica y tratar la infección. El hecho de que una intervención dental rutinaria se convirtiera en una crisis médica de varios meses era indicativo del deterioro de su salud general. En 2012, el desgaste físico acumulado era tan grave que Hogan se vio obligado a retirarse de la lucha libre profesional, lo que supuso el fin de su carrera en el ring. Esta retirada no fue una despedida ceremonial de los focos, sino una necesidad médica. El dolor crónico y los problemas de movilidad habían llegado a un punto en el que ya no podía actuar con seguridad en el ring. El año 2013 trajo consigo tanto esperanza como desesperación. En enero, Hogan presentó una demanda por negligencia médica por valor de $50 millones contra el Laser Spine Institute, alegando que le habían realizado operaciones de columna innecesarias e ineficaces, que, en realidad, habían empeorado su estado. Esta demanda fue significativa porque sugería que algunos de sus problemas médicos podrían haberse evitado, lo que añadía una capa de tragedia a sus problemas de salud. A pesar de las batallas legales, Hogan siguió sometiéndose a nuevas operaciones con la esperanza de encontrar alivio. En febrero de 2013, se operó de la rodilla derecha y se mostró optimista sobre su recuperación, llegando incluso a insinuar un posible regreso al ring. Este optimismo, aunque admirable, reflejaba la continua dificultad de Hogan para aceptar la realidad de sus limitaciones físicas. Los problemas de rodilla persistieron, lo que requirió otra cirugía en la rodilla derecha en marzo de 2013. Hogan apareció con muletas durante un episodio de Impact Wrestling, lo que supuso un duro recordatorio visual de lo mucho que había deteriorado su condición física desde sus días como el invencible Hulkster. El periodo comprendido entre 2015 y 2022 representa quizás la fase más intensa de las batallas médicas de Hogan. Durante este periodo de 7 años, se sometió a entre 25 y 26 cirugías, incluidas 10 cirugías de espalda, reemplazos de rodilla y cadera, cirugías de hombro, operaciones oculares y procedimientos abdominales. Esto supone una media de más de 3 cirugías al año, una carga médica extraordinaria que pondría a prueba la resistencia física y mental de cualquiera. Las cirugías fueron necesarias debido al dolor crónico, el daño nervioso y las continuas exigencias físicas para intentar mantener una apariencia de sus antiguas capacidades físicas. Cada intervención conllevaba sus propios riesgos, y el efecto acumulativo estaba empezando a pasar factura no solo a su cuerpo,
sino también a su salud mental. Durante este periodo, Hogan también luchó contra la adicción a los analgésicos recetados y al alcohol, describiendo lo que él llamaba un círculo vicioso de dependencia. Esta adicción era consecuencia directa de sus continuas necesidades para controlar el dolor, lo que creaba una situación en la que los medicamentos destinados a ayudarle estaban empeorando su estado de salud general. En 2022, surgieron informes de que Hogan ya no sentía las piernas tras una cirugía de espalda en la que se le cortaron nervios. Este hecho era especialmente alarmante, ya que sugería que las intervenciones quirúrgicas podrían haber causado daños nerviosos permanentes. La pérdida de sensibilidad en las piernas supuso un deterioro catastrófico de su calidad de vida y su movilidad. El daño nervioso era tan grave que, según se informó, Hogan necesitaba un bastón para caminar, un cambio dramático para alguien que en su día había sido conocido por su imponente presencia física y su destreza atlética. La imagen de Hulk Hogan necesitando ayuda para caminar era un símbolo poderoso de lo lejos que había caído desde su mejor momento físico. El año 2023 trajo consigo tanto avances positivos como retos continuos. En enero, Kurt Angle afirmó públicamente que Hogan no sentía las piernas después de la cirugía, aunque los representantes de Hogan negaron rápidamente las acusaciones de parálisis y afirmaron que se estaba recuperando. Este tira y afloja público puso de relieve la confusión y la preocupación que rodeaba el verdadero estado de Hogan. Sin embargo, 2023 también marcó un punto de inflexión en el enfoque de Hogan hacia sus problemas de salud. Entre mayo y agosto, Hogan compartió en entrevistas con Men's Health y Muscle and Health que había superado con éxito su adicción a los analgésicos y había dejado el alcohol por completo. Esto representó una victoria significativa en su batalla contra los problemas de salud secundarios que se habían desarrollado como resultado de sus continuos problemas médicos. Los cambios en su estilo de vida tuvieron resultados espectaculares. Hogan perdió 18 kilos, pasando de 136 a 118 kilos. Atribuyó al CBD y a la sobriedad la mejora de su claridad mental y su salud en general, afirmando sentirse como si tuviera 39 años, a pesar de tener 69. Este notable cambio sugirió que, aunque sus problemas de salud estructurales seguían siendo graves, abordar sus problemas de adicción había mejorado significativamente su calidad de vida. Sin embargo, Hogan era realista sobre sus limitaciones. Reconoció que su cuerpo estaba devastado por la lucha libre y lo describió como el de un hombre de 140 años. A pesar de las mejoras en su salud mental y su peso, el daño físico subyacente seguía siendo extenso y en gran parte irreversible. En septiembre de 2024, durante una aparición en el podcast Impulsive con Jake Paul, Hogan reiteró el alcance de su historial médico y confirmó que se había sometido a 25 cirugías, incluidas 10 cirugías de espalda, reemplazos de rodilla y cadera, cirugías de hombro y muchos otros procedimientos. Este reconocimiento público de su historial médico ayudó a los fans a comprender el verdadero alcance de lo que había soportado. A pesar de estos continuos retos, Hogan siguió haciendo apariciones públicas a lo largo de 2024, incluida una notable aparición en la Convención Nacional Republicana. Su capacidad para mantener estos compromisos públicos mientras se enfrentaba a problemas de salud tan graves demostró su notable determinación y compromiso con sus fans y con las causas en las que creía. La última fase del viaje de Hogan por la salud comenzó a principios de 2025. Se sometió a una compleja cirugía de discectomía cervical anterior y fusión, ACDF, de 4 niveles para tratar el dolor crónico de cuello y los problemas nerviosos. Se trataba de una intervención extremadamente compleja que afectó temporalmente a su movilidad y le obligó a utilizar un bastón. Su esposa, Sky Daly, confirmó que la recuperación fue especialmente difícil, ya que hubo complicaciones con las cuerdas vocales y fue necesario utilizar tubos respiratorios. En mayo de 2025, Hogan se sometió a lo que se describió como una intervención menor de fusión cervical. Pero incluso esta pequeña cirugía desató importantes rumores en las redes sociales sobre su salud. El hecho de que cualquier intervención quirúrgica en la que se viera involucrado, Hogan generara especulaciones inmediatas sobre su mortalidad reflejaba lo precaria que se había vuelto su situación de salud. Sus representantes y su esposa se vieron obligados a desmentir repetidamente los rumores de que se encontraba en camilla o en coma, afirmando que su corazón estaba fuerte y que se estaba recuperando. Estos desmentidos, aunque tenían por objeto tranquilizar a los fans, también pusieron de relieve la gravedad de los rumores y la preocupación de la gente por su estado. En junio de 2025, volvió a ser hospitalizado por problemas persistentes en el cuello y la espalda.
Us Weekly informó de lo que describió como una cirugía cardíaca bastante grave, aunque fuentes cercanas a Hogan aclararon al Daily Mail que en realidad no fue tratado por problemas cardíacos. La confusión en torno a su tratamiento reflejaba la complejidad de su situación médica y la dificultad que incluso sus allegados tenían para comprender exactamente qué estaba pasando con su salud. Las últimas semanas de la vida de Hogan estuvieron marcadas por informes contradictorios sobre su estado. El 22 de julio, solo 2 días antes de su muerte, Jimmy Hart, el representante de Hogan durante mucho tiempo, publicó en las redes sociales que Hogan estaba fenomenal y que recientemente había disfrutado de una sesión de karaoke con su hijo Nick. Esta noticia positiva tenía como objetivo contrarrestar los rumores sobre su salud y sugería que las personas más cercanas a Hogan creían que se encontraba estable. Escándalos que marcaron una carrera. Aunque las circunstancias de la muerte de Hulk Hogan son impactantes y repentinas, su vida estuvo marcada por controversias muy reales que moldearon la percepción pública del ícono de la lucha libre. Para comprender verdaderamente al hombre detrás del bigote y las complejas reacciones a su fallecimiento, debemos examinar los escándalos que marcaron su carrera posterior y amenazaron con eclipsar su estatus legendario en la lucha libre profesional. El golpe más devastador para la reputación de Hogan se produjo en 2015, con lo que se conocería como el escándalo racista. Un audio filtrado de un video sexual, grabado en 2007, reveló que Hogan utilizaba insultos racistas, concretamente la palabra nigger, mientras hablaba de la relación de su hija con un hombre negro. El audio salió a la luz durante su sonado juicio contra Gawker Media, lo que desató una tormenta de controversia que alteraría fundamentalmente la opinión que muchos tenían de la leyenda de la lucha libre. Las consecuencias inmediatas fueron rápidas y brutales. La WWE rescindió su contrato y lo expulsó del Salón de la Fama, una decisión impactante teniendo en cuenta el estatus de Hogan como 12 veces campeón del mundo y uno de los rostros más reconocibles de la empresa. Para un hombre que había ayudado a la WWE a alcanzar el reconocimiento mundial en la década de 1980, esto supuso la caída definitiva. El audio filtrado no solo contenía insultos racistas, sino que revelaba un patrón de pensamiento que muchos consideraron profundamente preocupante. Las grabaciones mostraban a Hogan expresando su preocupación por las elecciones sentimentales de su hija en un lenguaje que no solo era ofensivo, sino que reflejaba actitudes que muchos creían que habían quedado en el pasado de la lucha libre. El contexto hizo que la situación fuera aún más perjudicial, ya que no se trataba de un desliz momentáneo, sino que parecía reflejar creencias más profundas. La respuesta de Hogan al escándalo evolucionó con el tiempo. Inicialmente, emitió unas disculpas que muchos consideraron insuficientes, atribuyendo los comentarios a su educación y al entorno cultural en el que se había criado. Pero a medida que la controversia seguía acaparando los titulares, comenzó a participar en trabajos comunitarios y a realizar esfuerzos más sustantivos para redimirse. Su eventual reincorporación a la WWE en 2018 se produjo tras años de disculpas públicas y compromiso con la comunidad, aunque la controversia siguió persiguiéndolo. La reacción de la comunidad de la lucha libre fue dividida. Algunos, como Booker T, estaban dispuestos a darle una segunda oportunidad a Hogan, como lo demuestran sus comentarios. La gente tildó a Hulk Hogan de racista cuando hizo sus comentarios y demás. La gente lo tildó de racista si era racista. Yo dije que un racista habría dicho: «Tío, voy a hacer que despidan a este imbécil». La perspectiva de Booker T ofrecía un punto de vista matizado, sugiriendo que las acciones de Hogan tras el escándalo eran más importantes que las propias palabras. Sin embargo, el escándalo racista estaba intrínsecamente ligado a otra gran controversia que se había estado gestando durante años: el vídeo sexual y la posterior demanda contra Gawker Media. El escándalo comenzó en 2012, cuando Gawker publicó fragmentos de un video sexual en el que aparecían Hogan y Heather Clem, la esposa de su amigo Bubba the Love Sponge. El video había sido grabado entre 2006 y 2007, sin el conocimiento de Hogan, lo que suponía una clara invasión de la privacidad. La batalla legal que siguió se convertiría en uno de los casos más importantes de la era digital en materia de derecho a la privacidad. Con el respaldo financiero del multimillonario tecnológico Peter Thiel, que tenía sus propios agravios con Gawker, Hogan demandó por $100 millones. El caso planteó cuestiones fundamentales sobre la responsabilidad de los medios de comunicación, el derecho a la privacidad y los límites de la libertad de expresión en la era de Internet. El juicio de 2016 se saldó con una sorprendente victoria para Hogan. El jurado le concedió $140 millones, incluidos 115 millones en concepto de daños y perjuicios y 25 millones en concepto de daños punitivos.
La sentencia fue tan elevada que provocó la quiebra de Gawker Media, lo que supuso el fin de uno de los medios de comunicación más controvertidos de Internet. El caso sentó importantes precedentes en la legislación sobre privacidad y demostró que incluso las figuras públicas tienen límites en cuanto a la invasión de la privacidad que se les puede exigir que toleren. Pero el caso Gawker también reveló el audio que contenía los insultos racistas, creando una situación irónica en la que la victoria legal de Hogan se produjo a costa de su reputación y su carrera. El entrelazamiento de estos dos escándalos creó una narrativa compleja en la que la justicia y las consecuencias se hicieron difíciles de separar. La controvertida historia de Hogan no comenzó con estos escándalos de gran repercusión mediática. En 1994, durante el juicio por esteroides de Vince McMahon, Hogan admitió haber consumido esteroides durante años, aunque declaró que McMahon no le había animado a hacerlo. Aunque McMahon fue finalmente absuelto, la confesión de Hogan puso de relieve el uso generalizado de sustancias dopantes en la lucha libre profesional durante su época de mayor popularidad. La admisión del uso de esteroides fue especialmente perjudicial porque Hogan se había posicionado como un modelo a seguir para los niños. Su imagen de reza tus oraciones y toma tus vitaminas se basaba en la idea de una vida sana y el trabajo duro. La revelación de que había consumido esteroides durante gran parte de su carrera contradecía esta imagen y contribuyó a un escepticismo más generalizado sobre las prácticas de la industria de la lucha libre. Los escándalos personales también plagaron los últimos años de Hogan. Su divorcio de Linda Hogan en 2007 fue muy publicitado y polémico, con acusaciones de infidelidad y amargas disputas económicas. El proceso reveló detalles incómodos sobre su matrimonio y las tensas relaciones con sus hijos, Brooke y Nick. El divorcio coincidió con otra controversia familiar cuando Hogan hizo comentarios insensibles sobre John Graziano, que había sufrido graves daños cerebrales en un accidente de coche en el que estaba involucrado el hijo de Hogan, Nick. Grabado durante unas llamadas telefónicas desde la cárcel, Hogan sugirió que Dios estaba castigando a Graziano por su comportamiento, diciendo cosas como: «Por alguna razón, Dios le ha caído una mierda muy gorda a ese chico, tío. No sé en qué andaba metido». Estos comentarios, que fueron hechos públicos por TMZ, provocaron una fuerte reacción por parte de la familia de Graziano y del público en general. La idea de que las lesiones que cambiaron la vida de un joven fueran de alguna manera merecidas les pareció a muchos profundamente insensible. Hogan se disculpó más tarde en Larry King Live, atribuyendo los comentarios al estrés, pero el daño a su reputación fue significativo. Incluso en 2024 surgieron nuevas controversias. La influencer Essence Jenny acusó a Hogan de despedirla de la promoción de su marca Real American Beer después de solo un día, alegando que se debía a su raza. Publicó pruebas en TikTok, incluidos mensajes de texto del equipo de Hogan en los que se cancelaba su contrato, que, según ella, fue entregado a embajadores blancos. Esta acusación, aunque no se ha verificado en los tribunales, reavivó los debates sobre el pasado de Hogan y sobre si realmente había cambiado desde el escándalo racista de 2015. El momento fue especialmente desafortunado, ya que Hogan había estado trabajando para reconstruir su reputación y estaba promocionando activamente su marca de cerveza como una forma de reunir a Estados Unidos. Si se analizan en conjunto, estos escándalos dibujan la imagen de un hombre cuya vida personal a menudo estaba en contradicción con su imagen pública. El héroe íntegro y típicamente estadounidense, al que admiraban millones de niños en la década de 1980, reveló tener importantes defectos de carácter y falta de criterio en sus relaciones personales y conversaciones privadas. Al principio de su carrera, Hogan también se vio envuelto en un pleito cuando lesionó accidentalmente al presentador de televisión Richard Belzer durante una aparición en 1985. Durante el programa, Hogan sujetó a Belzer por el mentón, lo que le hizo perder el conocimiento y golpearse la cabeza, por lo que tuvo que recibir 9 puntos de sutura. Belzer demandó a Hogan por $5 millones y llegó a un acuerdo extrajudicial por $400,000, un incidente que presagiaba los problemas legales que acompañarían a Hogan a lo largo de su carrera. ¿Cómo recordó el mundo a Hulk Hogan? A pesar de las controversias que habían marcado sus últimos años, la respuesta inmediata a la muerte de Hulk Hogan reveló el profundo impacto que había tenido en la cultura estadounidense y más allá. A las pocas horas de conocerse la noticia, el 24 de julio de 2025, comenzaron a llegar homenajes desde el mundo del entretenimiento, la política y el deporte, que dibujaban la imagen de un hombre cuya influencia se extendía mucho más allá del ring de lucha libre. Ayer mismo hablé con Jimmy Hart, y estaba bien. Es horrible que haya pasado esto. Como era de esperar,
La comunidad de la lucha libre fue la primera en rendir homenaje a su icono fallecido. La declaración oficial de la WWE marcó la pauta con un mensaje en las redes sociales. La WWE lamenta profundamente el fallecimiento de Hulk Hogan, miembro del Salón de la Fama de la WWE. Hogan, una de las figuras más reconocibles de la cultura pop, ayudó a la WWE a alcanzar el reconocimiento mundial en la década de 1980. La WWE expresa sus condolencias a la familia, los amigos y los fans de Hogan. Pero fueron los homenajes personales de sus compañeros luchadores los que realmente captaron la complejidad de las relaciones de Hogan dentro de la industria. Quizás, ninguno fue más conmovedor que el sincero mensaje de Nature Boy, Ric Flair, quien había compartido tanto triunfos como tragedias con Hogan a lo largo de sus carreras. Flair escribió: "Estoy absolutamente conmocionado por la noticia del fallecimiento de mi querido amigo Hulk Hogan. Hulk ha estado a mi lado desde que comenzamos en el negocio de la lucha libre. Un atleta, talento, amigo y padre increíble. Nuestra amistad lo ha sido todo para mí. Siempre estuvo ahí para mí, incluso cuando no se lo pedí. Fue uno de los primeros en visitarme cuando estuve en el hospital con un 2% de posibilidades de sobrevivir y rezó a mi lado. Hulk también me prestó dinero cuando Reed estaba enfermo. Hulkster, nadie podrá compararse contigo. Descansa en paz, amigo mío". El homenaje de Flair reveló una faceta de Hogan que el público rara vez veía. Un amigo leal que estaba presente en los momentos más difíciles de la vida. La referencia a la experiencia cercana a la muerte de Flair y la ayuda económica durante la enfermedad de su hijo. Reed dibujaron un cuadro de amistad genuina que trascendía las rivalidades guionizadas de la lucha libre profesional. Charlotte Flair, hija de Rick y superestrella de la lucha libre por derecho propio, añadió su propio y conmovedor homenaje. "Cuando estuve a punto de perder a mi padre hace 8 años, una de las pocas personas que estuvo ahí para mí fue Hulk Hogan. Mi corazón está con Nick y Brooke. Descansa en paz, hermano". Sus palabras reforzaron la imagen de Hogan como alguien que estaba ahí para la gente en sus momentos más difíciles, sin importarle las cámaras ni la publicidad. Otras personalidades del mundo de la lucha libre compartieron sentimientos similares. Ryback, otro veterano de la WWE, publicó: "Envío pensamientos positivos, energía y oraciones a la familia y amigos cercanos de Hulk Hogan en estos momentos. Gracias por todos los grandes recuerdos y por todo lo que le diste a este negocio. Cada encuentro que tuve contigo dejó una huella positiva. Descansa en paz, hermano". Quizás lo más sorprendente fue que figuras políticas de todo el espectro se sintieron obligadas a comentar el fallecimiento de Hogan. Donald Trump Jr. publicó un homenaje sencillo pero elocuente: "Descansa en paz, leyenda, Hulk Hogan", acompañado de una selfie de lo que parecía ser un mitin de MAGA. La conexión política no era casual. Hogan se había involucrado cada vez más en la política conservadora en sus últimos años, llegando incluso a hablar en la Convención Nacional Republicana. El presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, añadió sus propios recuerdos. "Todos tenemos buenos recuerdos de Hulk Hogan. Desde mi infancia en los años 80 hasta la campaña con él el año pasado, siempre lo vi como un gigante en estatura y en la vida. Que descanse en paz". El homenaje de Johnson capturó algo significativo sobre el impacto cultural de Hogan. Era una figura que había conmovido a varias generaciones y había cruzado la frontera entre el entretenimiento y la esfera política. La representante de Florida, Ana Paulina Luna, que había representado al distrito de Hogan, publicó: "Descansa en paz, gran Hulk Hogan, que viviste aquí mismo, en FL 13. Fue un honor ser tu representante. Te ha sido, pero la leyenda de Hulkamania seguirá viva para siempre". Su homenaje destacó la conexión local y el poder perdurable del eslogan más famoso de Hogan. El comentarista conservador, Charlie Kirk, ofreció quizás el homenaje más cargado de connotaciones políticas, al escribir: "Hulk Hogan fue una creación genuina y exclusivamente estadounidense, audazmente original, imperfecto, pero inquebrantable. Tuvo el valor de defender sus principios y nunca dejó de luchar por su país. Un ícono estadounidense. Se le extrañará". El uso de imperfecto pero inquebrantable por parte de Kirk parecía reconocer las controversias de Hogan, al tiempo que argumentaba que éstas no disminuían su importancia cultural. El mundo de los medios de comunicación también se pronunció, y muchos periodistas y comentaristas reflexionaron sobre la enorme influencia de Hogan durante sus años de formación. Brett Baer, de Fox News, simplemente publicó: "Descansa en paz, verdadera leyenda". Por su parte, el periodista Sam Stein capturó el impacto generacional con su homenaje.
Es difícil describir el dominio de este hombre en nuestra sociedad durante mi infancia. Descansa en paz, Hulkster. El periodista especializado en lucha libre Dave Meltzer, conocido por su exhaustiva cobertura de la industria, recordó a Hogan como probablemente el luchador profesional más famoso que jamás haya existido, y le agradeció los recuerdos que le había proporcionado durante décadas. El homenaje de Meltzer tuvo un peso especial dada su profunda conocimiento de la historia de la lucha libre y su cobertura a veces crítica de la carrera de Hogan. Las figuras del deporte también se sintieron obligadas a presentar sus respetos. El ex lanzador de la MLB, John Rocker, publicó: «Un patriota y un verdadero estadounidense. Descansa en paz, Hulk Hogan». El mariscal de campo de la NFL, Robert Griffin III, añadió: «Mis oraciones para la familia, los amigos y los seres queridos de Hulk Hogan, que ha fallecido a los 71 años». Incluso el mundo de la música se sumó a las condolencias, con el cantante de country Lee Greenwood. Nuestros corazones están con la familia Hogan, los millones de fans y amigos de todo el mundo, mientras lloramos esta dolorosa pérdida. El homenaje de Greenwood fue especialmente apropiado, dada la relación de Hogan con temas patrióticos a lo largo de su carrera. El luchador Simon Miller quizás capturó las complejas emociones que muchos sintieron al publicar. Es imposible publicar nada más tras la noticia del fallecimiento de Hulk Hogan. La verdad es que, a pesar de los últimos años tan difíciles, que también me han resultado duros, sin Hogan, la lucha libre tal y como la conocemos hoy en día no existiría. Uno de los pioneros que cambió las reglas del juego. Leer la noticia me ha impactado de una manera que no puedo explicar. Mis pensamientos están con sus amigos y familiares. Nunca habrá otro como él. Gracias por vernos. Si te ha gustado este vídeo, haz clic en uno de los recuadros que aparecen en tu pantalla para ver más contenido similar.